Elimina la procrastinación y activa tu potencial. ¿Sientes que siempre pospones lo que realmente importa? ¿Tu mente se bloquea cuando debes tomar decisiones importantes? Entonces, este video cambiará tu vida. La procrastinación no es solo un mal hábito, es un reflejo directo de tu programación mental. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor descubrieron que el secreto para eliminar la procrastinación está en cómo percibes y reprogramas tu mente. En este video aprenderás cómo tu mentalidad influye en tu productividad, técnicas para reprogramar tu subconsciente y activar la acción inmediata, métodos comprobados por los más grandes pensadores para alcanzar el éxito y eliminar bloqueos. Y atención, al final de este video te revelaré una estrategia poco conocida que puede transformar tu capacidad de actuar y multiplicar tus resultados. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete al canal Magus, el Sabio, para seguir recibiendo contenido exclusivo que desbloqueará tu mentalidad y acelerará tu crecimiento. Ahora vamos directamente a la primera gran lección. En los próximos temas profundizaremos en las técnicas de los grandes pensadores para acabar con la procrastinación y activar el éxito. La verdadera causa de la procrastinación, el bloqueo mental, que te impide actuar. Si has intentado dejar de procrastinar y has fallado, debes saber que el problema no está en tu disciplina o fuerza de voluntad, sino en la programación mental que dirige tus acciones. Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor nos enseñaron que todos nuestros hábitos y decisiones están guiados por el subconsciente y que la procrastinación no es simplemente pereza, sino un reflejo profundo de creencias internas que deben ser reprogramadas. La procrastinación. Como un mecanismo de defensa mental, Carl Jung explicó que nuestra mente inconsciente siempre busca evitar el malestar. Cuando enfrentas una tarea difícil o desconocida, tu cerebro activa mecanismos de escape, llevándote a buscar distracciones fáciles como redes sociales, comer sin necesidad o posponer responsabilidades. Neville Goddard reforzaba que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior, lo que significa que tu realidad está determinada por las creencias subconscientes que alimentas. Si tienes pensamientos como no soy lo suficientemente bueno, si lo intento puedo fracasar, aún no estoy listo, entonces tu cerebro buscará justificaciones para evitar la acción, manteniéndote atrapado en el ciclo de procrastinación. Bob Proctor enseñaba que la forma más efectiva de eliminar la procrastinación es cambiar tu autoimagen, porque tú actúas en función de lo que crees sobre ti mismo. ¿Cómo reprogramar tu subconsciente para actuar sin hesitación? Ahora que entiendes que la procrastinación surge de creencias subconscientes, es momento de aplicar técnicas comprobadas por los grandes pensadores para reprogramar tu mente y activar la acción inmediata. Afirmaciones poderosas. Todos los días, repite frases como actúo de inmediato y completo mis tareas con facilidad. Soy disciplinado y productivo. Esto refuerza en tu subconsciente que eres una persona de acción. Visualización creativa. Antes de comenzar una tarea, cierra los ojos e imagínate completándola con éxito. Siente la satisfacción de haber logrado algo importante. Técnica de los 5 segundos. Cada vez que notes que estás posponiendo algo, cuenta 5. Reestructuración mental. En lugar de pensar, tengo que hacer esto, entrena tu mente para decir, elijo hacer esto porque forma parte de mi crecimiento. Cambiar tu diálogo interno cambia tu forma de actuar. Ahora que has entendido cómo surge la procrastinación, quédate conmigo, porque en el siguiente tema te mostraré la estrategia definitiva para eliminar este bloqueo y activar tu mentalidad de éxito. ¿Cómo superar el miedo a actuar? El secreto de los grandes pensadores.
Incluso cuando sabemos lo que debemos hacer, la duda y la indecisión pueden impedirnos avanzar. Muchas personas creen que procrastinan por falta de disciplina, pero el verdadero obstáculo suele ser el miedo inconsciente. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor entendieron que la procrastinación no es solo una cuestión de organización o tiempo, sino una manifestación de miedos profundos que condicionan nuestras decisiones. El miedo como raíz de la procrastinación. Neville Goddard enseñaba que nuestras creencias subconscientes moldean nuestra realidad y muchas personas cargan bloqueos internos que les impiden tomar acción. Estos son algunos de los miedos más comunes que alimentan la procrastinación. Miedo al fracaso. Evitamos empezar algo porque tememos equivocarnos o no ser lo suficientemente buenos. Miedo al juicio. Posponemos nuestras acciones porque tememos lo que los demás puedan pensar. Miedo al cambio. Nuestra mente prefiere permanecer en la zona de confort, incluso si eso nos impide crecer. Carl Jung explicaba que nuestra mente inconsciente crea mecanismos de defensa para evitar enfrentar miedos profundos, y uno de estos mecanismos es la procrastinación. Cuando una tarea nos genera ansiedad, el cerebro nos distrae con otras actividades para evitar el malestar. Bob Proctor reforzaba que el éxito depende de la capacidad de actuar sin permitir que el miedo controle nuestras decisiones. Las personas que prosperan no son aquellas que no sienten miedo, sino las que han aprendido a avanzar a pesar de él. ¿Cómo superar el miedo y tomar decisiones con confianza? Si la procrastinación es impulsada por el miedo, la solución está en reprogramar nuestra percepción sobre los desafíos y la acción. Aquí hay 3 técnicas utilizadas por los grandes pensadores para eliminar la duda y actuar con seguridad. Reinterpretación del miedo. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, considéralo una señal de crecimiento. Pregúntate, ¿qué me enseña este miedo? ¿Cómo puedo crecer al enfrentarlo? La técnica de la mentalidad de éxito. Bob Proctor enseñaba que actuar como tu versión más exitosa elimina las dudas. Pregúntate, ¿qué haría ahora una persona extremadamente confiada y actúa con esa energía? Visualización del resultado. Concluido. Neville Goddard decía que la forma más efectiva de superar bloqueos es imaginarse ya habiendo logrado el objetivo. Visualízate completando la tarea con éxito y sintiendo la satisfacción del resultado obtenido. La ciencia de la transformación mental. Cómo crear hábitos que eliminan la procrastinación. Superar la procrastinación no solo implica tomar decisiones rápidas, sino también desarrollar un sistema mental que convierta la acción en parte de tu identidad. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor entendieron que nuestros hábitos están programados por el subconsciente y que para eliminar la procrastinación es necesario establecer un nuevo patrón mental basado en la acción y la consistencia. ¿Cómo adopta hábitos? Tu cerebro, el ciclo de la repetición subconsciente. Carl Jung explicaba que nuestra mente opera con patrones repetitivos y muchas de nuestras acciones están guiadas por hábitos inconscientes. Si estás acostumbrado a procrastinar, tu cerebro interpreta ese comportamiento como automático y cómodo. Neville Goddard enseñaba que el secreto para cambiar cualquier hábito está en modificar la forma en que te ves a ti mismo internamente. Si deseas convertirte en una persona activa, primero debes aceptar esta nueva identidad mental y reforzarla diariamente. Bob Proctor destacaba que los cambios duraderos ocurren cuando creamos hábitos alineados con nuestros objetivos. Si deseas ser más productivo, necesitas entrenar tu mente para reconocer la acción como un comportamiento natural y esencial para tu crecimiento. Estrategias para crear hábitos que eliminen la procrastinación.
Aquí hay 3 métodos para entrenar tu mente y convertir la acción en un hábito permanente. Definición clara del nuevo patrón mental. En lugar de verte como alguien que procrastina, empieza a afirmar: soy una persona que actúa de inmediato y completa lo que comienza. Refuerza esta identidad todos los días. Condicionamiento del entorno. Tu cerebro responde a los estímulos que te rodean. Organiza tu entorno físico y digital para favorecer la acción y minimizar distracciones. Sistema de recompensas y progresión gradual. Cada vez que completes una tarea sin procrastinar, reconoce tu avance. Las pequeñas recompensas ayudan a tu cerebro a asociar la acción con satisfacción y placer. Ahora que comprendes cómo transformar tu mente y crear hábitos productivos, en el siguiente tema exploraremos técnicas avanzadas para mantener tu motivación y asegurar resultados consistentes. Cómo reprogramar tu subconsciente. Para la acción. Técnicas de los grandes pensadores. Muchas personas intentan superar la procrastinación solo con fuerza de voluntad, pero este enfoque casi nunca funciona a largo plazo. Esto se debe a que nuestra mente consciente tiene poca influencia sobre nuestros hábitos profundos. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor descubrieron que el secreto para transformar el comportamiento está en el subconsciente, que controla el 90% de nuestras acciones automáticas. Si sientes que, incluso queriendo cambiar, sigues procrastinando, es porque tu subconsciente aún está programado para evitar desafíos y mantener patrones antiguos. El papel del subconsciente en la toma de decisiones. Carl Jung explicaba que nuestra mente inconsciente moldea nuestras respuestas automáticas. Si tu identidad mental está ligada a la procrastinación, siempre encontrarás excusas para posponer tus acciones. Neville Goddard enseñaba que el subconsciente responde a lo que imaginamos repetidamente. Si te ves a ti mismo como alguien que procrastina, esa imagen se sigue reforzando en tu realidad. Bob Proctor destacaba que la mente subconsciente absorbe creencias sin cuestionarlas, por lo que si no las reprogramas de manera intencional, seguirás repitiendo los mismos patrones. Técnicas para reprogramar tu subconsciente y activar la acción. Afirmaciones poderosas. Todos los días repite frases como: soy una persona de acción y termino todo lo que comienzo. Tengo disciplina y enfoque para alcanzar mis objetivos. Esto entrena el subconsciente para aceptar esta nueva identidad. Visualización creativa. Antes de comenzar una tarea, cierra los ojos y imagina que ya la has completado con éxito. Esto envía un comando claro al subconsciente, haciendo que la acción sea más natural. Repetición y exposición constante. Tu subconsciente aprende por repetición. Mantén contacto diario con contenidos que refuercen la mentalidad de acción y evita entornos que fomenten la procrastinación. Condicionamiento neurológico. Practica pequeñas acciones inmediatas a lo largo del día para entrenar tu mente a responder sin vacilar. Empieza por lo simple. Levantarte de la silla sin pensarlo, comenzar una tarea sin racionalizar, tomar decisiones rápidas. Ahora que conoces las técnicas para reprogramar tu subconsciente, en el próximo tema exploraremos cómo eliminar distracciones y fortalecer tu concentración. Cómo eliminar distracciones y fortalecer la concentración, el método de los grandes pensadores. Ahora que has aprendido a reprogramar tu mente para la acción, es fundamental asegurarse de que tu enfoque no sea saboteado por distracciones externas e internas. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor comprendieron que la concentración no es solo una cuestión de disciplina, sino de control mental y estructuración del entorno para favorecer la productividad. ¿Por qué perdemos el enfoque
los desencadenantes de la distracción. Carl Jung explicaba que la mente humana está en constante búsqueda de estímulos y muchas veces las distracciones actúan como mecanismos de escape para evitar tareas que requieren esfuerzo mental. Neville Goddard reforzaba que nuestra realidad externa refleja nuestro estado interno, lo que significa que si nuestra mente está dispersa, el mundo que nos rodea parecerá caótico y desorganizado. Bob Proctor enseñaba que nuestro ambiente y hábitos determinan nuestra capacidad de concentración. Si no establecemos reglas claras para proteger nuestro enfoque, el cerebro siempre será atraído por las distracciones. ¿Cómo? Crear un sistema de concentración absoluta. Aquí hay 3 estrategias comprobadas para eliminar distracciones y fortalecer tu capacidad de concentración. El método de la zona de alto rendimiento define períodos del día en los que ninguna interrupción puede ocurrir. Silencia las notificaciones, crea un entorno libre de estímulos y entrena tu mente para reconocer este momento como esencial para tu productividad. Reprogramación mental de la atención. Neville Goddard afirmaba que donde está tu atención, fluye tu energía. Por ello, condiciona tu mente repitiendo afirmaciones como: mi concentración es poderosa y nada me distrae de mi propósito. Eliminación de los saboteadores del tiempo. Haz un análisis honesto de tus principales distracciones. Si las redes sociales, los videos aleatorios o las notificaciones afectan tu enfoque, desactiva estos desencadenantes durante los periodos productivos y entrena tu cerebro para resistir la tentación de revisarlos. Ahora que sabes cómo eliminar distracciones y fortalecer tu concentración, en el próximo tema abordaremos cómo mantener la motivación y el compromiso diario con tus objetivos. ¿Cómo mantener la motivación y el compromiso diario? El método de los grandes pensadores. Hemos eliminado la procrastinación y fortalecido la concentración. Pero, ¿cómo asegurarnos de que esta nueva mentalidad se mantenga firme cada día? Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor entendieron que la motivación no es un factor externo, sino una energía interna generada por la claridad de propósito y el compromiso constante con la acción. ¿Por qué oscila la motivación? El secreto de la energía mental, Carl Jung, explicaba que la mente humana funciona en ciclos emocionales, por lo que hay días en los que estamos extremadamente productivos y otros en los que nos sentimos desmotivados. Neville Goddard reforzaba que la mejor manera de mantener la motivación es visualizarse constantemente habiendo alcanzado el objetivo, ya que esto condiciona el subconsciente para ver el éxito como una realidad inevitable. Bob Proctor enseñaba que el compromiso diario con pequeñas acciones es más poderoso que la motivación pasajera, ya que los hábitos consistentes generan progreso continuo y eliminan la necesidad de depender del estado emocional. Estrategias. Para mantener la motivación y el compromiso diario, define tu propósito con claridad. Pregúntate, ¿por qué esto es importante para mí? Cuando tienes una razón fuerte, la procrastinación pierde poder porque tu mente entiende la relevancia de la acción. Crea un ritual de motivación matutino. Cada día, dedica 5 minutos a visualizarte alcanzando tus objetivos, afirmando frases como «Estoy avanzando consistentemente y logrando mis sueños». Aplica el principio de la disciplina automática. En lugar de depender de la motivación para actuar, estructura tu rutina para que la acción sea inevitable. Establece horarios fijos para tareas y elimina la opción de postergar. Recompensa el progreso. Bob Proctor reforzaba que la mente humana necesita estímulos positivos para consolidar nuevos hábitos. Después de completar tareas importantes, reconoce tu avance y celebra pequeñas victorias. Ahora que dominas los secretos para mantener la motivación y el compromiso diario,
En el próximo tema exploraremos cómo consolidar la mentalidad de éxito y asegurar resultados extraordinarios. Cómo consolidar la mentalidad de éxito y garantizar resultados extraordinarios. Ahora que has aprendido a eliminar la procrastinación, mantener el enfoque y fortalecer la motivación, el último paso es consolidar esta nueva mentalidad para que los resultados sean permanentes. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor sabían que el verdadero éxito no ocurre por un impulso momentáneo, sino por la repetición de patrones mentales que fortalecen la acción constante. El secreto de la mentalidad de éxito. Carl Jung explicaba que el éxito no es solo cuestión de esfuerzo, sino de identidad. La forma en que te ves a ti mismo determina tus acciones. Si en lo profundo todavía crees que procrastinas, tu mente inconsciente siempre creará obstáculos. Neville Goddard enseñaba que la clave para consolidar el éxito es visualizarse viviendo su mejor versión todos los días. Cuando internalizas la imagen de tu yo exitoso, tu realidad comienza a alinearse con esa visión. Bob Proctor reforzaba que la repetición consciente de pensamientos y hábitos positivos construye un patrón mental inquebrantable, eliminando dudas y permitiendo tomar decisiones de manera intuitiva y certera. Cómo consolidar tu mentalidad de éxito y garantizar resultados consistentes. Practica la autoafirmación diaria. Repite cada día: actúo con confianza y determinación. Soy una persona enfocada, disciplinada y productiva. Mi éxito es inevitable porque sigo los principios correctos. Entrena tu mente para pensar como un ganador. Cada vez que enfrentes un desafío, pregúntate: ¿qué haría mi versión más exitosa ahora? Y actúa con esa mentalidad. Sigue el principio de expansión del subconsciente. Neville Goddard explicaba que cuanto más te enfoques en tu nueva identidad, más se expandirá y fortalecerá. Dedica algunos minutos cada día para visualizar tu vida ya transformada. Crea un ciclo de refuerzo positivo. Cada vez que completes una tarea o tomes una decisión sin dudar, celébralo y reconoce tu progreso. Esto fortalece tu programación mental y elimina cualquier rastro de procrastinación. Ahora que has consolidado tu mentalidad de éxito, estás listo para aplicar este conocimiento y alcanzar resultados extraordinarios. Nuestro próximo y último tema será la conclusión de este viaje transformador. Cómo crear un ciclo de crecimiento continuo. La mentalidad de los grandes pensadores. Ahora que has aprendido a eliminar la procrastinación, mantener el enfoque y consolidar tu mentalidad de éxito, el último paso es asegurarte de que este progreso nunca se detenga. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor sabían que el crecimiento no es un evento aislado, sino un ciclo continuo que se fortalece con cada acción. El secreto no es simplemente ser productivo por un periodo, sino convertir la mentalidad de acción en un estado natural y permanente. El ciclo del crecimiento continuo. Carl Jung explicaba que el proceso de individuación ocurre cuando aprendemos a integrar nuestro verdadero potencial. Esto significa que cuanto más actúas y evolucionas, más tu mente se moldea para buscar nuevos desafíos y expansión. Neville Goddard reforzaba que nuestra realidad se transforma a medida que nuestra mente evoluciona y que el verdadero crecimiento sucede cuando dejamos de temer los desafíos y comenzamos a verlos como oportunidades inevitables. Bob Proctor destacaba que el éxito no tiene un destino final. Es un ciclo de mejora constante. Cada avance genera más confianza y hace que nuevas conquistas sean naturales. Estrategias para crear un ciclo de crecimiento permanente. Expande siempre tu zona de confort.
Si deseas mantener el crecimiento, debes desafiarte constantemente, enfrentando tareas que te lleven a un nuevo nivel de aprendizaje. Refuerza la mentalidad de evolución. Neville Goddard enseñaba que solo creces en la medida en que te ves capaz de crecer. Por ello, repite afirmaciones como: estoy siempre evolucionando, expandiendo y fortaleciendo mi mente. Mantén la consistencia y ajusta el rumbo cuando sea necesario. El crecimiento continuo no significa ser perfecto, sino aprender a corregir errores y seguir avanzando sin perder el impulso. Ahora que tienes todas las herramientas para eliminar la procrastinación y consolidar tu mentalidad de éxito, llegó el momento de la conclusión final. Conclusión. Tu nueva versión comienza ahora. Has llegado al final de este viaje transformador. Ahora no hay más excusas para procrastinar. Tienes las herramientas correctas para actuar, evolucionar y transformar tu realidad. Grandes pensadores como Neville Goddard, Carl Jung y Bob Proctor enseñaron que el crecimiento verdadero comienza cuando reprogramamos nuestra mente para actuar sin vacilación y buscar el éxito de manera natural. A partir de ahora, no necesitas esperar a que llegue la motivación, porque ya has construido un sistema mental que garantiza tu productividad, claridad y compromiso diario. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te ayudó de este contenido? ¿Qué estrategia aplicarás primero? Comenta abajo. Quiero ver cómo comienza tu transformación hoy. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Magus, el Sabio, y activa la campanita para más contenido exclusivo que desbloqueará tu mentalidad y acelerará tus resultados. Tu éxito comienza ahora. Nos vemos en el próximo video.